Buenas tardes, típicos y típicas. Volvemos acá en otro capítulo que, como le dijimos en el video anterior, en este que está aquí, vamos a comenzar hablando de cómo venir a estudiar a Canadá. Si te interesa el tema, pues quédate hasta el final y ya sabes, si tu idioma es español o cualquier otro idioma que no sea inglés o francés, pues FL Translations te puede proporcionar los servicios de traducción de tus documentos para que puedas llevar a cabo el proceso de migratorio que necesitas. Y si no lo necesitas, pues entonces de todas formas visita nuestra página y ofrécele, sugiérele nuestros servicios a cualquier amigo tuyo que lo necesite. Quédate con nosotros, dame un like y vamos a ver cómo va esto. Venir a Canadá a estudiar es una forma muy orgánica de lograr la residencia permanente. ¿Por qué? Acá en Canadá hay personas que en otros que han logrado la residencia permanente desde sus países o que han venido a Canadá ya con un permiso de trabajo porque tienen relaciones, porque han tenido suerte, porque a lo mejor tienen un perfil profesional que aquí en Canadá, digamos, está en demanda o es escaso. Y bueno, pues han llegado aquí con una oferta de trabajo o han llegado y han encontrado trabajo rápido y bueno, han tenido esa suerte, ¿no? Este video no es para esas personas. Para esas personas es el video este que está aquí, que es de ofertas de trabajo. Pero bueno, este video es para aquellas personas que no logran la puntuación desde sus países, como nos pasó a nosotros, que no lográbamos tener la puntuación suficiente para lograr la residencia permanente desde nuestros países. Entonces, una forma de incrementar el score en el Express Entry, pues es venir y adquirir unos estudios canadienses y posteriormente pues experiencia canadiense, experiencia de trabajo. ¿Por qué es importante venir a estudiar a Canadá? Empezando porque cuando ya vienes a Canadá con un permiso de estudio y empiezas a estudiar, ya estás estudiando en una institución canadiense que los empleadores respetan mucho. Aquí los empleadores le prestan mucha atención a la educación en Canadá. Cuando vienes con una educación de otro país, bueno, a lo mejor sí, pero ellos son, digamos, un poco como que escépticos a la hora de aceptar estudios de otro país. Eso es una. Dos, cuando vienes a Canadá con otros estudios, muchas veces tienes que certificarte acá en Canadá con con la legislación que se rige aquí en Canadá, etcétera, etcétera. Cuando vienes a Canadá para estudiar, pasas un curso, por ejemplo, de 1 año o de 2 años, ya empiezas a tener relaciones, empiezas a chocar con el sistema educativo canadiense y empiezas a tener nociones de cómo funciona el sistema laboral canadiense. Una vez que terminas ese estudio, si es una Designated Learning Institution, eso lo vamos a ver más adelante, pues entonces tienes derecho a un permiso de trabajo de entre 2 o 3 años. Que quiere decir que estás trabajando, tienes un permiso, eso se llama Post-Graduation Work Permit, ¿no? Entonces, desde el momento en que llegas hasta el momento en que se termina el estudio, es un periodo de estadía en Canadá de entre 3 a 5 años, que es tiempo suficiente para lograr la residencia permanente. Entonces, en ese sentido, cuando ya tú logras aplicar a la residencia permanente y has pasado por una institución educativa en Canadá y luego has pasado por todo un periodo de contratación en Canadá, todo ese tiempo has estado viviendo en Canadá, ya estás integrado, tienes amistades, tienes relaciones para hacer networking, en fin, ya estás integrado a la sociedad, ya. Por eso es más fácil venir, no es más fácil, perdón. Yo siempre digo que venir a estudiar a Canadá es la manera, digamos, más orgánica de lograr la residencia permanente en este país. En este sentido, estudiar en Canadá es muy importante porque para todo el mundo es muy importante. ¿Por qué? Porque te preparas en el idioma, te preparas en tu profesión y te preparas en el país. Eso aplica a todos los ciudadanos del mundo que quieren venir a estudiar a Canadá. Ahora, en el caso mío específicamente,
para el cubano, estudiar en Canadá es muy importante. Porque, una, te prepara en el idioma. Dos, te prepara en la vida en Canadá. Y tres, te ayuda a insertarte en el mundo al cual Cuba no pertenece. Estoy hablando que, por ejemplo, para un canadiense, para un mexicano, venir a estudiar a Canadá es muy fácil. Tienes que aprender el idioma, estudias tu carrera y punto. ¿Por qué? Porque los estándares de los dos países son más o menos lo mismo. Para Cuba es estudiar el idioma, aprender el idioma, estudiar la carrera, pero además aprender a vivir en el mundo. Y estoy hablando de cosas tan sencillas como, por ejemplo, hacer un pago online con una tarjeta de crédito. Que un cubano normal no sabe hacerlo porque no lo tiene. Y como ese ejemplo, muchos. Yo, por ejemplo, todavía, muchas veces, después de casi 4 años que llevo viviendo en este país, todavía, cuando entro en un supermercado y empiezo a ver las cosas que quiero comprar, me doy cuenta de que no cogí el carrito al entrar. Todavía eso me pasa. Cosas así. Es aprender a desarrollarte, aprender a comportarte en un mundo real y no en un mundo paralelo como se vive en Cuba. Por otro lado, para el cubano es muy importante venir a estudiar a Canadá porque el estándar educativo de Canadá es de primer mundo. Desgraciadamente, no es así en Cuba. En Cuba la educación en Cuba es muy arcaica y no está a la altura de las sociedades de primer mundo como lo puede ser, por ejemplo, la sociedad canadiense. Cuando en Cuba, por ejemplo, te están dando clases de economía política, te están dando clases de marxismo-leninismo, te están dando clases de preparación para la defensa, te están dando clases que no tienen nada que ver con el currículum, por ejemplo, de un estudiante de, qué sé yo, arquitectura. Acá en Canadá te están dando clases que sí tienen todo que ver con la asignatura, con la carrera que tú estás estudiando, y cuando el libro más obsoleto por el cual se estudia acá en Canadá es del año pasado. Para mí, yo diría que todo el que pueda venir y el que tenga la posibilidad de estudiar en Canadá, creo que es una experiencia increíble y además una preparación especial para eventualmente lograr la residencia permanente y, sobre todo, una vez que tengas la residencia permanente, tener éxito en esta sociedad. Así que, y esto por supuesto aplica a cualquiera que logre incluso llegar a Canadá con una residencia permanente, porque tú tienes la residencia permanente, pero tú quieres tener éxito, tú quieres triunfar en este país, ser una persona exitosa, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes un familiar que te patrocina, digamos un padre que te quiere traer desde Cuba o desde cualquier otro país, y ya vienes acá a Canadá con una residencia permanente, pero vienes con por ejemplo, un cubano que viene con la educación de Cuba, en Canadá, es muy probable que no tenga el éxito que ellos se imaginan que van a tener. Entonces, ya con residencia permanente, estudian como estudiantes locales, va a ser muchísimo más barato y pueden pues tener muchas más posibilidades de lograr un empleo muy bien remunerado. Así que bueno, esto es a manera de introducción. Esperen próximos capítulos de cómo venir a estudiar a Canadá y ya saben, no me aflojen ni en las curvas porque el cielo es el límite.